buenas noches, sea usted bienvenido a su programa. Es un gusto poder compartir el análisis que tenemos programado para este día. Así que le doy la bienvenida también a mi compañero de fórmula, Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buena noche. Es un gusto saludarte. Es un honor saludarle a usted allá en casa o donde nos esté viendo. 3 temas de análisis. El primero de ellos tiene que ver con cambios que se dan en el gabinete de gobierno. Que por cierto sorprendieron 2 cambios en inesperados, el diría yo. Exactamente, Julio. Sí. Sorprende mucho el del Ministerio de Gobernación, pero Sí. ¿qué te parece entonces si comenzamos con el análisis y conocemos también la información? Claro que sí. Vamos. Sí, se confirma la salida del actual canciller Pedro Brolo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto sería a partir del 1 de febrero, en donde también el presidente Alejandro Yamatei dará a conocer a la población el relevo, el nuevo canciller. Todavía está en etapa de evaluación final. Hay algunos nombres que se han disparado a través de los medios de comunicación. Lo que de momento les puedo confirmar es que todavía están en evaluación final. Debemos de recordar que siempre a fin de año todos los funcionarios sometemos nuestro puesto a disposición, sujeto a evaluación por rendimiento y cumplimiento de métricas por parte del presidente de la República. En el caso también del actual canciller Pedro Brolo, también se debe a cuestiones familiares. Sin embargo, debemos de recordar que el presidente Alejandro Yamatei es un líder asertivo que sabe muy bien maniobrar los cambios del rumbo de nuestro gobierno conforme el país lo va necesitando y en este caso conforme va cambiando las necesidades de la coyuntura internacional. Tras 25 meses al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo Vila dejará de ser canciller guatemalteco a partir del próximo 1 de febrero por decisión del presidente Alejandro Yamatei, luego de una evaluación de desempeño, según lo confirmó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Y es que por medio de una publicación en redes sociales, el ministro de Gobernación, entonces ministro de Gobernación, Henry Reyes, dio a conocer que dejaba el cargo de ministro de Gobernación. Gracias a Dios y al presidente Alejandro Yamatei por la oportunidad de dirigir el Ministerio de Gobernación, a cada uno de los integrantes por su apoyo y trabajo. Eso fue lo que mencionó en su publicación. Henry Reyes, quien mantuvo el cargo desde la renuncia de Oliverio García, recordemos, a principios de noviembre del 2020, se convirtió en el segundo ministro en anunciar su retiro. Cambios, como ya le decía. Hay una tradición, si le podemos llamar así, una costumbre dentro del ámbito político guatemalteco y es la siguiente. Cada fin de año, por esa costumbre que acabo de mencionar, todos los ministros ponen sobre el despacho el presidencial su renuncia. ¿Para qué? A disposición el cargo para que puedan evaluarse primero, y esto es sano, ¿no? Al final de cuentas, una situación de evaluación del desempeño. Generalmente no significa que se vayan a dar cambios necesariamente por esa simple situación. El presidente igual los puede hacer en cualquier momento porque es parte de sus funciones y parte de sus potestades. Sin embargo, sí llama la atención, ¿no? En este caso, que digamos 2 de sus ministros, uno con el cual inició, Pedro Brolo, el canciller, Relaciones Exteriores, quizá por la cuestión de los migrantes, habrá que ver qué es lo que sucede, pues va a dejar el cargo a partir del 1 de febrero. Y por supuesto llama la atención Henry Reyes, el tercer ministro de Gobernación hasta el día de hoy, de Alejandro Yamatei, que duró en el cargo 1 año y 2 meses, que ahora es sustituido y que pues también en medio de una situación de inseguridad y de tantas situaciones que van al alza, por ejemplo en la violencia homicida en contra de las mujeres. Habrá que ver si eso no también tuvo que ver para la toma de estas decisiones o fue consensuada por ambas partes. ¿Qué tan sano es hacer estas rotaciones, Julio? A ver, los cambios y los ajustes son necesarios, ¿no? Yo no digo que no, pero yo veo algo que no me parece sano y es el hecho de que una cartera tan vital, tan importante como es la cartera del Interior, seguridad ciudadana, seguridad pública, lleve ya con el nombramiento del nuevo ministro de Gobernación, que ya hablaremos de él, el 4º ministro en 2 años, porque eso en promedio hace que el mandato sea de apenas 6 meses de cada uno de ellos y esto por supuesto que no es sano porque no se puede dar una continuidad a políticas institucionales de seguridad.
Y más que como no existe una política nacional de seguridad, entonces no garantiza que ciertos proyectos que vayan fortaleciendo, que buscan fortalecer el tema de seguridad ciudadana también, se vayan a continuar, Julio, porque sabemos que cada funcionario pues trae su plan de trabajo. Y sus funcionarios. Exactamente, Así entonces es. no garantiza que el plan que deja Henry Reyes lo vaya a seguir el nuevo ministro de Gobernación, que por cierto ya se dio a conocer quién es el nuevo ministro de Gobernación. Entonces veremos al final si va a mejorar en alguna situación, porque también asume una cartera, en este caso la de Gobernación, que tiene muchas complicaciones. Incluso en este momento te diría, el tema de los transportistas, que también es un tema relacionado a la seguridad, ¿no? Por supuesto, eso de los bloqueos, ¿verdad? Exacto. La cartera de Gobernación, te diría, sin lugar a dudas, es de la más complicada que hay en este país. ¿Sabes por qué? Por lo que tanto hemos hablado. Es una alta necesidad aquí en nuestro país el tema de la seguridad. Y en el tema de las relaciones exteriores, fíjate cómo es esto. La ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, en esa política nacional de seguridad que es más teórica que práctica, nos da 4 pilares. Seguridad interior, donde por supuesto quien lleva la voz cantante fuera del Consejo Nacional de Seguridad es el Ministerio de Gobernación, esto es indudable. Seguridad exterior compartido por el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque la diplomacia es la primera línea de defensa. Ahora hay cambio también. Y luego pues está la inteligencia de Estado y la gestión de riesgos y desastres. Entonces estamos cambiando realmente a 2 funcionarios que representan precisamente esos 2 primeros pilares de la seguridad en Guatemala, al menos en lo teórico. Veremos cuál es el resultado. Lo que sí es necesario decir que esperamos que más que suerte, porque la suerte no existe en ese sentido laxo de la palabra, pues vengan acompañados de buenas tomas de decisiones y que redundemos en cuestiones que son importantes para Guatemala. Por ejemplo, en gobernación, mayor seguridad, mayor control y por supuesto en relaciones exteriores, pues toda una agenda diplomática que nos permita, sobre todo en el tema migrante con Estados Unidos, pues tener mejores condiciones. Son 2 carteras importantísimas, Julio, porque también son 2 carteras que enfrentan problemas que se han agudizado, te diría, también en los últimos años. La migración, que cada vez está más complicada. De hecho, vamos a analizar también un punto relacionado con este tema. Dentro de nuestros análisis tenemos entonces la problemática. Pero parte también el tema de la seguridad, que es una exigencia que a veces deriva en la falta de seguridad en la migración. O sea, exacto, sí hay relación. Están ligadas. Y por eso, ahora ya con esta introducción al tema de los cambios en el gabinete, que no se descarta inclusive que puedan haber más, claro, no lo sabemos, vamos con los siguientes datos. Ahí los tiene usted en pantalla. Y es que, televidente Sandy, mediante una publicación en Twitter, hay que hacer ver lo que pasó con Henry Reyes, pero vamos a ver, antes de ello, por costumbre cada fin de año los miembros del Consejo de Ministros, ya lo dijimos, presentan su renuncia al presidente de la República poniendo a disposición su cargo. En muchas ocasiones se utiliza esta oportunidad para las evaluaciones de desempeño correspondientes y hacer los ajustes en el gabinete de gobierno. Hoy se dio cambio de ministro en el Ministerio de Gobernación, se anunció que el próximo 1 de febrero también va a haber un cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aún no se conoce la persona que sustituirá al canciller Pedro Brolo y tampoco se sabe a ciencia cierta si habrá alguna otra modificación en el Consejo de Ministros. Ahora yo te digo algo, Sandy, no es que en otras realidades más avanzadas no se hagan ajustes, no se hagan cambios y no pase esto. Lo que pasa es que en Guatemala pasa muy seguido. Y ahí es donde está lo mal. Y tú dijiste una palabra que es la que todos tenemos que entender. Aquí en Guatemala tienen que haber políticas de Estado que trasciendan, número 1, gobiernos, que trasciendan funcionarios. Y eso es difícil de seguir cuando se dan tantas modificaciones. La verdad es que es difícil poder tomar decisiones en cuanto a cambios con estas carteras, Julio, sí, que como tú lo mencionabas, en gobernación, por ejemplo, se da mucho el tema de las rotaciones de los ministros, de viceministros, incluso se van cambiando, pero sobre todo también la tarea que tienen, porque imagínate, ya hablamos de la seguridad, ¿no? De la seguridad ciudadana, pero no podemos dejar también por un lado la seguridad o el tema carcelario, ¿no? Por que también supuesto. Tiene que ver, entonces son muchos temas, la verdad, entonces es delicado también hacer una elección de quién va a estar al frente de esa cartera. Ahí yo tengo una observación. Yo sí creo que va a tener que haber una separación en algún momento del monstruo que es el Ministerio de Gobernación. Sandy, es que no te puedes hacer cargo de los problemas que representa en sí la seguridad ciudadana con la Policía Nacional Civil. Ya es grande. Enorme, ¿no? Tener encima de todo a cargo las cárceles del país. Entonces, ¿qué es lo que debería de pasar?
debería de haber inclusive tal vez, primero la separación del sistema penitenciario, eso ya lo dijimos. Y en todo caso, fíjate Sandy, en otros países pueden haber otro tipo de modelos y de ministerios, pero a Gobernación hay que quitarle responsabilidades que no tienen nada que ver con la seguridad, como el RIC, por ejemplo. El Diario de Centroamérica. A Gobernación hay que quitarle la tipografía nacional, el Diario de Centroamérica. Eso puede pasar a cualquier otra dependencia y dedicarse única y exclusivamente a ser el Ministerio del Interior, es decir, a ser el Ministerio de la Seguridad en Guatemala. En esfuerzos y en recursos también, Así Julio, es. porque sabemos que hay una debilidad y que sin duda alguna, pues la persona que estará al frente de este ministerio, pues tendrá entonces que accionar. Ya no da ni siquiera tanto tiempo, Julio, de poder entonces replantear y reanalizar, es de llegar y de una vez a empezar a trabajar, porque hay temas que están pendientes, hay temas que hay que resolver de forma inmediata, entonces también la va a tener difícil. ¿Sabes una cosa antes de ver los otros datos? Aquí lo que no hay es una verdadera carrera pública en la administración, porque lo normal es que alguien que venga de viceministro vaya subiendo, por ejemplo, diría yo, pero esto no pasa. Vamos con otros datos, por favor, y veamos cuál es el contexto de lo que tenemos. ¿Qué tenemos ahora con el nuevo ministro de Gobernación? Pues es el general de brigada David Napoleón Barrientos Girón. Según un comunicado del gobierno de Guatemala, posee una sólida carrera con experiencia y estudios en seguridad, además de contar con una formación universitaria en tecnología y administración de recursos, así como en ciencias humanas y sociales. Como parte de su trayectoria, el nuevo ministro de Gobernación del 2014 al 2015, el general Barrientos Girón, fue subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, así como inspector general del Ejército. En la actualidad, el general Barrientos Girón cursa un doctorado en ciencias humanas y sociales de la Universidad Pontificia de Salamanca, luego de obtener una licenciatura y una maestría en tecnología y administración de recursos. Bueno, si es por tema de currículum, suena pues bastante bien. Ahora, más que el currículum, esperemos que toda esa experiencia que tuvo en todos esos años como en su carrera militar, porque aquí hay una cosa distinta, la carrera militar no es lo mismo que la seguridad pública y ciudadana, es una cuestión ya hasta de seguridad democrática, pues ahora le vaya muy bien en este tema. ¿Por qué? Pues más que por él, aunque también se lo deseamos en lo personal, es por la seguridad de los guatemaltecos, de cada uno de nosotros. Y tal vez con esa experiencia en el campo militar, Julio, se pudiera dar incluso el planteamiento, ¿no?, de poder también apoyarse con el ejército para brindar esa seguridad ciudadana, que es lo que hemos dicho, ¿no? ¿De qué sirve tener a los soldados por ahí si al final entonces no sirven mucho para que puedan actuar de forma conjunta con la Policía Nacional Civil, ya que también necesitamos más agentes y poder entonces garantizar esa seguridad en varios lugares del país que tienen incluso, pues, que solicitan a gritos de verdad que llegue la presencia de la seguridad? Exactamente. Así es, llegó el momento de entender que hoy por hoy, ante esta guerra de cuarta generación, Ejército y Policía Nacional Civil tienen que estar ahí a disposición del tema de seguridad, y llegó el momento de entender que tenemos que apostar es un decir, tenemos que ayudar en todo, invirtiendo en verdadera seguridad para pues los guatemaltecos en general, ¿no? Exactamente, el tema migratorio también va a ser un reto, veremos entonces quién estará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así es la incógnita. ¿Cuál será el relacionamiento que va a tener también diplomático? ¿Cuáles serán las acciones que buscará para poder apoyar también a los migrantes, Julio? Entonces veremos, son dos grandes carteras, dos grandes cambios, esperemos resultados inmediatos y bueno, deseamos lo mejor desde ya, ¿no? Porque es por el bien del país. Claro que sí. Bueno, pues hasta aquí dejamos este análisis de nuestro primer tema y vamos aquí a continuar en A la Medida con la información como siempre. Y es importante también darle seguimiento al ámbito internacional porque las tensiones que se viven entre Estados Unidos y Rusia podría afectar en el precio del petróleo. Vea entonces esta información. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, luego sigue Centroamérica, y en ese sentido hemos incrementado las exportaciones hacia esos mercados, inclusive el mercado asiático. Hemos incrementado los productos que exportamos y el volumen en productos y el dinero que se exporta a esos mercados. El tema del petróleo podría ser el único, pues el tema de los hidrocarburos que podría estar en ese tintero, pero esperamos que las conversaciones que se están dando en Ginebra pues lleven a una paz en la región.
medida que se quedan atorados en este tipo de bloqueos, pues no logran llegar a tiempo, se puede echar a perder y eso pues compromete de una manera importante a estos pequeños negocios. Pero también por el otro lado está la preocupación, que creo que también es muy importante, que tomen en cuenta las personas que están realizando estos bloqueos, es del impacto negativo que les termina generando esto a la economía de ciertas comunidades, en donde estos bloqueos hacen que les llegue menos alimentos, les llegue menos productos, y esa escasez pues termina afectando negativamente. El resto de la semana pues puede ponerse complicada en algunos lugares debido a que estos productos agropecuarios pues no van a llegar a los mercados y eso va a hacer que no se encuentre con la oferta adecuada para poder suministrar pues estos alimentos a la población. Asimismo, el sector exportador detalló que por cada día de bloqueo, dicho sector contabilizaba una pérdida de más de 230 millones de quetzales. Y según analistas, el derecho a manifestar no debe eliminar otros derechos que tiene la ciudadanía. El analista Gustavo García Font señaló que el derecho de manifestación se ha tomado como sinónimo de bloqueo a la libre locomoción, que afecta a la población guatemalteca en las distintas actividades. En primer lugar, lamentablemente, el derecho de manifestación pacífica en Guatemala se ha entendido como sinónimo de entorpecer el derecho de libertad de locomoción de todos los ciudadanos. La Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo a los sectores de la sociedad que lo presentaron. Entonces, con fundamento en ese hecho jurídico y en los protocolos de actuación que las fuerzas de seguridad tienen para este tipo de hechos, lo primero es dialogar con quienes están realizando la manifestación y obstaculizando la locomoción, dado que quien pierde en estas circunstancias es el pueblo de Guatemala, porque no hay que olvidar que existe todo un sector relacionado con la industria y el comercio que con este paro se ve afectado en sus derechos y con ello las fuentes de trabajo que se generan en ese sentido. Entonces no es solo el grupo de interés el afectado, es todo el pueblo de Guatemala. Una de las acciones que el analista lamentó fue el hecho de que una mujer dio a luz en vía pública este lunes a consecuencia de que no pudo transitar por los bloqueos en las carreteras de Huehuetenango. Esto yo le diría que ya es intolerable, ¿verdad? El hecho, Sandy, televidentes, de que las manifestaciones se han vuelto sinónimo, manifestación de bloqueo, cuando no tienen nada que ver una cosa con la otra. Nadie dice, porque nadie se opone, a que las personas puedan manifestar algún descontento, alguna petición. Es un derecho. Es un derecho, de hecho es un derecho humano, ¿no? Es una libertad de asociación y de manifestación. Pero en lo que no podemos estar de acuerdo es que ese derecho humano entonces venga en detrimento de otro, que es el derecho que todos tenemos a la libre locomoción. 2 jornadas de bloqueos, pero anoche muchas personas se quedaron inclusive varados en las carreteras, en sus carros, allí en la noche, pasando frío, unos tuctuqueros acá en una de las avenidas principales, precisamente de esta ciudad capital, jugando un partido de fútbol mientras todo el tránsito estaba detenido y varado. No, señoras y señores, esa no es la forma de manifestar el descontento por algo, y menos cuando estamos hablando de que lo que están pidiendo no es la aceptación de esa prórroga para no pagar seguro, sino que lo que están pidiendo es que se derogue. No, hombre, entonces, señores, esto de verdad es una burla, pues no puede ser. Eso genera un descontento, ay, Dios mío, porque imagínate, Julio, cuántas personas se quedaron allí sin qué comer, sin las comodidades de ir a los servicios sanitarios también. Sí. Y yo miraba incluso dentro de las imágenes que se viralizaban, dentro de las personas que compartían que estaban dentro de los bloqueos, Julio, a personas incluso de la tercera edad que tenían que aguantar también estas situaciones. Correcto. Niños, familias que estaban viajando y que nunca se imaginaron que iban a encontrarse esta situación, que se encontraron ahí. Incluso estaban tratando de trasladar a un centro asistencial a una persona y no los dejaron pasar. Lo tuvieron que llevar cargado porque obviamente tenía que recibir la atención
médica, pero aquí estás vedando un derecho. Estás vedando muchos derechos. Y muchos derechos, la verdad, muchos. Julio. Porque vaya anécdota de la mujer que dio a luz allí en medio de uno de estos bloqueos. Estás vedando no solo la libre locomoción, el derecho a la salud. Esa criatura, esa mujer, pudieron haber tenido alguna complicación, fallecer ahí. ¿Y quién es el responsable de todo esto? No. Aquí hay que empezar a poner orden. Y en ese orden nadie quita, entonces ya lo estamos diciendo, que con los permisos pertinentes manifiesten, no bloqueen. Y yo creo que ya hay que tomar también ya otra actitud. Los guatemaltecos estamos cansados de los bloqueos, pero esa actitud me refiero ya en sí de las fuerzas de seguridad. Hay una orden que se dio por parte de la Corte de Constitucionalidad. Si la manifestación se deriva en un bloqueo, pues hay que desalojar, porque no se trata de eso tampoco. Pero este es el punto, Julio, porque en algunos lugares la policía accionó y pues sí lograron entonces liberar el paso, pero hay otros donde se dieron enfrentamientos, por ejemplo, Retaluleu. Sí, y no se dieron abasto también, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que pasa aquí? Aquí volvemos a otra de las famosas fuentes del derecho que nuevamente viene a ser la costumbre. Ya se creó una costumbre de irrespeto a la ley, de irrespeto a la Policía Nacional Civil, de llegar como policías que son autoridad, que pueden andar armados, y no hablo solo de las pistolas, sino que hablo también de poder tener armas no letales como los batones, el gas pimienta y otras cosas, para poder hacer valer el derecho de todos los guatemaltecos a la libre locomoción. No puede ser que 2 días, y todavía hoy había lugares donde esto no se podía desbloquear. Aquí hay que actuar ya de una manera fuerte, de una manera dura, porque no podemos estar tolerando esto. Totalmente no. Vamos con unos datos, Julio, porque el descontento que se ha generalizado en los transportistas se debe a una eliminación que se solicita de un acuerdo. Claro que sí, Sandy. El Acuerdo Gubernativo 9/2022 prorrogó por 6 meses la entrada en vigencia del reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo, de urbano, extraurbano, de pasajeros y de carga. El reglamento fue publicado en el 2020, como el acuerdo gubernativo, el famoso 17/2020, que es el que piden que quede derogado, para entendernos bien. El documento obliga, por lo menos teóricamente, ¿no?, a todo propietario a contratar y mantener vigente un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes por indemnizar por casos de muerte, de lesiones, de daños, de perjuicios como resultado de un hecho o accidente de tránsito. El acuerdo también, Sandy, menciona que por no cumplir con tener ese acuerdo o ese seguro vigente, se deberá pagar una multa equivalente a 15,000 quetzales. Y aquí yo digo una cuestión: si esto ya es ley, porque lo es, que se cumpla. Y al que no le guste, pues va a tener que cambiar de negocio, va a tener que dedicarse a otra cosa. Porque lo que no se puede tolerar es que ahora se quiera dar, ¿cómo se llama?, una licencia total para que haya una, ¿cómo te digo?, irresponsabilidad completa y que ya nadie se haga cargo, como pasa en estos accidentes, y lo ha señalado muchas veces, de que nadie al final de cuentas termina resarciendo nada, ni termina en los tribunales, y solo se queda la muerte, el luto, el dolor y el accidente como tal. Y de ahí, transportistas y pilotos, pues bien, gracias. Julio, es que al final la autoridad se debe de imponer al final, ¿no? Por supuesto. Si ya se aprobó este acuerdo, si ya se había lanzado, ya se había indicado que se tenía que cumplir, desde el primer punto en el que se dé una prórroga, yo no sé. Las prórrogas aquí hemos visto que se convierten en una costumbre. Así es. Y que al igual con el tema de los reductores de velocidad, que no sabemos si de repente van a salir cuando se acerque la finalización de la prórroga, también el tema de que se elimine, porque de verdad, ahora ya no sabemos qué esperar. Si no quieren contratar un seguro que es más barato, menos van a querer comprar el reductor. Exactamente. Perdón. Entonces, en este sentido, imagínate tú. A ver. Si el Estado empezara a ponerse de acuerdo con cada sector, mire, yo voy a hacer estas reglas, pero ¿le parecen o no le parece? ¿Le queda bien o no le queda bien? No, hombre, así nunca nadie vamos a estar de acuerdo, Julio, nunca. Realmente. Pero hay temas que se deben regular y este es uno de ellos. El transporte tiene mucho descontrol y alguien tiene que poner el orden. Transporte y seguridad vial. Yo no sé. Tal vez ya me cambiaron la Constitución, pero es que la Constitución dice que hay un imperio de la ley y que la Constitución y las leyes ordinarias, entiéndase acuerdos gubernativos, entiéndase también leyes como decretos legislativos, pues son vigentes, son positivas si así lo están y son de estricto cumplimiento, porque leyes particulares, o sea,
privilegios para algunos, eso no se puede dar, porque entonces todos lo van a querer. Vamos con más datos, Julio, porque la verdad es que el sentido de las manifestaciones, no en todos los casos, pero en muchos ya se ha perdido, ¿no? Sí, totalmente, Sandy. Todo ciudadano guatemalteco tiene el derecho a manifestar, pero no se debe confundir la manifestación con un bloqueo al derecho que se tiene a la libre locomoción. Cuando se bloquean las calles y carreteras del país, las consecuencias son muchas y también son negativas. Por ejemplo, las pérdidas millonarias que sufre nuestra ya tan golpeada economía nacional. Quizá debe entenderse que el ejercicio pleno del derecho de manifestación debe cambiar su forma de hacerse y buscar otras alternativas que no violenten los derechos de los guatemaltecos. Es de recordar que además la Corte de Constitucionalidad, en este caso específico y más bien ordenó que la Policía Nacional Civil debe de liberar las calles, las vías, las carreteras, lo que sea. Y ojalá no sea solo en esta ocasión, esto tiene que ser siempre. Manifieste, sí, pero no bloquee. Ese es el mensaje, simple. Sí, Julio, porque mira, con estos antecedentes también, después cómo le puedes tú reclamar y accionar de otra forma a otro grupo que salga a bloquear, porque de verdad, esto hay que llamarlo como es un bloqueo. Entonces, aquí de verdad, el anuncio y la amenaza, porque lo podemos llamar así también, ya se ha hecho que van a continuar las medidas hasta que se elimine este acuerdo, ¿no? Entonces, ¿quién va a ganar el pulso aquí? ¿La autoridad o las personas que están afectadas? Bueno, no lo sé, yo dejo una pregunta en el aire, ¿no? Y te lo digo a ti para decírselo a todos. ¿Existe alguna institución aquí en Guatemala que vele por los derechos humanos de los guatemaltecos? En teoría sí. Nunca veo que se pronuncie. Bueno, lo dejamos ahí. En teoría sí. Así es. Vamos entonces finalizando el análisis. Cuando regresemos, pues no se puede perder también el tema de migratorio, pero antes vamos a darles a conocer otras noticias. Y es que apenas en estos primeros días del mes de enero del año 2022, el envío de remesas sigue mostrando una tendencia al alza, ¿no? Así lo resaltaron autoridades del Banco de Guatemala. Por favor, vea la información. Del 1 al 13 de enero, la Banca Central reportaba un ingreso en concepto de remesas de 425 millones de dólares. Asimismo, a largo plazo se establece que pasarán por lo menos 20 años para que la cifra de envíos vuelva a niveles más bajos debido al flujo migratorio que persiste y que los que están partiendo se encuentran en edad productiva. ¿Y cuál es el comportamiento de las remesas esperado en los próximos años? Yo le diría que y ahí hemos hecho varios análisis, también algunos organismos financieros igualmente, y algo que se observa es un hecho de que los guatemaltecos, en términos generales, son migrantes más jóvenes respecto a los salvadoreños o los hondureños en Estados Unidos. Por lo tanto, pareciera que en el caso de las remesas de Guatemala, y aun cuando estamos viendo que se sigue yendo mucha gente, pero aún bajo el supuesto que ya no fuera tanta gente la que se estaría yendo, al menos pasaría un par de generaciones para que sigamos recibiendo remesas. Claro, tal vez no con crecimientos tan elevados, pero sí van a estar en torno a un 9-10% de crecimiento anualmente, las mismas, por lo menos por un horizonte de unos 20 años más. A la fecha, las remesas representan el 17% del Producto Interno Bruto y han superado a las exportaciones del 2021 y a lo que genera el sector industrial. En 2021 se recibieron más de 15.200 millones de dólares. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés, publicó la cifra de detenciones de migrantes que cruzaron en diciembre la frontera sur de forma irregular. Estos datos corresponden al tercer mes del año fiscal 2022. En el caso de Guatemala, el informe establece: en diciembre de 2021 se reportaron 21.063 detenciones de guatemaltecos, lo que representa un aumento del 2.4%, pues en noviembre fue de 20.572. Sin embargo, comparado con diciembre de 2020, el aumento fue del 68%.
Son 2 meses consecutivos en los que se evidencia un alza en la llegada de compatriotas a la frontera sur estadounidense. Un buen número se ha entregado a las distintas unidades de protección fronteriza. Otros han sido detenidos en operativos conjuntos o bien han sido rescatados en el desierto. Otros datos que resalta el informe son niñas, niños y adolescentes que llegaron sin la compañía de un adulto. En diciembre de 2021 fue de 5.316. La principal área de ingreso de forma irregular se resalta en varios sectores del estado de Texas. Asimismo, en todo el 2021 se capturó a 313.023 guatemaltecos, mientras que en 2020 fueron 62.577, lo que representa un aumento del 400%. Bueno, alarmante sí, ¿no? Definitivamente cuando uno analiza, Sandy televidentes, solo cifras, dice, wow, un aumento de 400%. Pero también hay una explicación. Y, o sea, no estoy justificando eso, está muy mal, porque significa que la gente se quiere ir de Guatemala. Pero aquí hay una situación. Es obvio que en el año 2021 iba a aumentar tanto porque las restricciones de la pandemia no fueron las mismas que en el 2020. Así es. En el 2020 se logró contener toda ola migratoria, toda situación masiva por esa misma situación. Pero lo que sí nos debe de llamar la atención es que cada vez es más, y esto no nos debe de extrañar tampoco año con año, aspiracionalmente, las personas, los guatemaltecos que ya no ven esperanza aquí en su país de tener una vida digna y un desarrollo como debe ser en lo personal y en lo familiar, y por eso tratan de emigrar ilegalmente hacia Estados Unidos. Y eso va a pasar este año si no cambiamos, y va a pasar el siguiente, claro, hasta que aprendamos los países centroamericanos que lo que hay que cambiar es esa base social que causa y que genera la migración. Y aparte de ello, fortalecer los lazos y buscar objetivos en común, Julio, porque ese es el tema también. Cada país intenta hacer lo suyo y no se dan cuenta que, sí, que también pueden cooperar, correcto, pueden apoyarse, no solamente cuando se anuncia una caravana, sino en todo momento, Julio. Sí. Se debe mantener esos acercamientos a nivel centroamericano porque es un problema que tenemos en común, entonces de esa forma se tiene que ir trabajando. Vemos cómo las redes de tratantes de personas, de los coyotes, sí trabajan, prosperan transnacionalmente, es decir, tienen sus enlaces, ¿no? Quienes quieren entonces trasladar migrantes de Honduras, por ejemplo, tienen sus conexiones en El Salvador, tienen sus conexiones en Guatemala, tienen sus conexiones en México y actúan de una forma ordenada, porque ellos sí y nuestras autoridades no. Realmente es momento también de ir cambiando la fórmula, ¿no? Ellos sí son crimen organizado, que es lo que le falta a nuestros estados. Entender que este problema transnacional se trata de estructuras que no conocen de fronteras, significa que los estados deberían no solo de combatirlo de esa forma y de esa manera, sino que aparte de esa situación de la persecución legal y el combate a los delincuentes que se dedican a la trata de personas, coyotes como se les llama acá, también hay que trabajar la parte social, y la parte social es trabajar en muchas de las cosas que hemos hablado en los otros bloques, en seguridad, en brindar condiciones de trabajo, en crear esas plazas de trabajo, en crear la confianza, pero por eso no sirven los bloqueos tampoco, ¿verdad? Para que vengan empresas extranjeras y digan, aquí quiero invertir porque aquí hay paz, aquí hay desarrollo, aquí hay seguridad, y crear ese desarrollo en Guatemala, porque si hubiese ese tipo de oportunidad de trabajar aquí, pues muchos no quisieran irse, más como no la hay, entonces es la única alternativa. Exactamente, Julio, son algunas de las causas por las cuales también muchas personas migran. Y mira, de este número que se da a conocer en el reporte de personas que migraron hacia los Estados Unidos, que es el principal país atractivo por el tema laboral, bueno, la pregunta es, ¿cuántos de estos migrantes que el año pasado tomaron la decisión de emprender el viaje murieron en el camino? Muchos. ¿Cuántos de estos migrantes fueron utilizados también para otros objetivos? Muchos también. En el tema del crimen organizado. ¿Cuántos sufrieron distintos vejámenes, Julio? Imagínate. Entonces, aquí también son cifras que no se pueden conocer, pero que sin duda alguna es un secreto a voces. Así es. Todos los peligros que pasan y que cada vez se complica más migrar. ¿Y cuántos migrantes que fueron deportados también y que se regresaron de México o de Estados Unidos están ya en el intento o están a punto de volver a hacerlo, tratar de llegar ahí hacia Estados Unidos?
Yo creo que al final de cuentas tenemos que entender una cosa, pero en Centroamérica es difícil esto, tratarlo como bloque no solo en materia de seguridad, sino que como una potencia económica que creceríamos fuerte, si cada quien mantuviese su independencia, pero sí de una manera federada, pero no se entiende. Vamos con datos. Adelante. Claro que sí, y ahí están los datos en pantalla. Evidentemente, si en Guatemala persiste la falta de oportunidades, Sandy, la seguridad y la creación de empleos, la cantidad de migrantes va a ir a aumento año con año. Si bien es cierto, estadísticamente se aumentó un 400% con relación al año 2020, hay que recordar lo que ya dijimos. El 2020 fue año de cierres drásticos simple y sencillamente por la pandemia. Es evidente, por lo visto, en los últimos 2 meses, y nos estamos refiriendo precisamente noviembre, diciembre y lo que va de enero, que el flujo de migración irregular no solo es constante, sino que maneja una tendencia al alza y esto va a continuar durante el 2022. Por su parte, también el fenómeno delictivo de la trata de personas por medio de los coyotes, Andy, sigue representando, por difícil que parezca, la esperanza para una vida mejor para muchos, y es allí donde ellos se fortalecen, encuentran su sustento y se hacen fuertes y grandes como redes criminales, porque ante la situación de no tener trabajo, de ver morir a tus hijos y de no hacer nada en tu propio país, dices, no, bueno, yo le vendo el alma al diablo si es necesario, pero le pago al coyote para que me lleve a Estados Unidos, y el coyote es peor, ese es un delincuente. Exactamente, Julio, así pasa, porque ¿por qué decimos es un delincuente? Porque al final no le importa la vida de un migrante. ¿Cuántos migrantes incluso han dado su testimonio que solo conocen a la persona que es vínculo de este negocio y ya después ya no saben nada de ellos, los dejaron abandonados y pues ahí tirados a su suerte, ¿no? No lo estamos diciendo nosotros que no lo hemos vivido, lo dicen muchos migrantes que han sido retornados a nuestro país y que cuentan la manera incluso en las que los tratan estas personas, nuestros tratantes de personas, en su recorrido valiéndose de su necesidad. Así es, juegan con la necesidad. Claro, y que al final solo les importa el cobro, Julio, el pago, que por cierto también incrementó el año pasado. No, ahora todo es más caro y el resultado es cada vez menos certero. ¿Por qué? Te empiezan a extorsionar desde el principio de la frontera, te abandonan, te secuestran, te tratan como un animal llevándote en unas condiciones infrahumanas, o simple y sencillamente vienen los narcotraficantes y también hacen lo que quieren con los migrantes. Vaya retos, si en el primer bloque estábamos hablando de los cambios de ministro de Gobernación y de canciller, vaya retos que se tienen, porque aquí las dos cosas van unidas. Exactamente. Si tenemos más seguridad, si tenemos una mayor certeza jurídica, si tenemos un clima de mayor tranquilidad, va a venir la inversión, va a frenarse la migración y la diplomacia aquí va a jugar un rol fundamental, claro, porque no tenemos ningún trato especial ya en Estados Unidos y parece que no lo vamos a tener nunca. Así es, Julio, porque mira, si no cambiamos la fórmula, si no se cambian las acciones, si no se implementan algunos planes ya de nación, correcto, la situación va a seguir peor. O sea, este aumento que se está viendo ahorita va a seguir, entonces vamos a seguirle aumentando. Hay que cambiar las condiciones para que emigrar no sea la primera opción. Exacto, o a veces la única. Vamos con más datos, por favor. Nuestra producción ahí los tiene para usted. Y es que, sin embargo, hay factores que estarán presentes durante el presente año que van a influir, Sandy, en el aumento, o quizá, no lo sé, ojalá, en la disminución de ese fenómeno migratorio. Por ejemplo, el caso del cambio de gobierno en Honduras, lugar de origen de muchas de las caravanas de migrantes. ¿Será para bien, será para mal? Ya lo veremos. A pesar de ello, este 2022 ya vio partir la primera caravana el 15 de enero pasado, tratando de alcanzar ese sueño americano. Sin embargo, la misma fue disuelta. Mientras tanto, la política migratoria estadounidense para los países centroamericanos no va a cambiar. Seguirá siendo de una restricción total hacia la migración irregular. Y te digo algo y lo recalco, y no es culpa de Estados Unidos. Ellos tienen derecho a tener la política migratoria que quieran, siempre y cuando traten a las personas también como seres humanos y los traten bien. Si no quieren que entren de los países nuestros, pues lo entendemos. Somos nosotros los que tenemos que crear el desarrollo, la oportunidad aquí en este país. Eso es lo que hay que entender y es lo que hay que hacer. La responsabilidad es de cada país, Julio, de darle las condiciones que sus ciudadanos merecen, sus ciudadanos necesitan, y aquí hay mucha necesidad. Esto ha motivado a las personas a viajar de esa forma irregular, porque imagínense, si ustedes tuvieran las oportunidades de trabajo, si tuvieran las posibilidades de
poder prosperar dentro de su propio país. ¿Quién quisiera abandonar a su familia, Julio? Claro, porque nadie. es una decisión difícil también de tomar. Sí, es una decisión difícil y a la vez es una decisión incierta, porque las personas que sí llegan a los Estados Unidos, también conozco muchos casos que están unos cuantos meses o unos pocos años y luego regresan aquí a Guatemala y dicen, bueno, ya hice algo, traigo dinero y el dinero se acaba, o el dinero que mandé ya lo invirtieron, pero lo invirtieron en gasto, no lo invirtieron en algo que de verdad represente una forma de poder sostenerse, de poder emprender, de poder invertir y de que cree también esa certeza. Pero de todas maneras, para aquellos que sí lo hacen, vienen, invierten y ponen una tienda, por ejemplo, están los extorsionistas ahí a la orden del día para que ese emprendimiento y ese esfuerzo se vaya pues a las nubes, se vaya a nada, sea polvo. La migración es un tema pendiente en nuestro país. Cada vez se complica más, cada vez las necesidades son mayores, Julio. Entonces, de verdad, se necesitan acciones prontas y claras. Y la relación que se tenga entre países a nivel centroamericano, te diría también, va a ser muy importante para ir entonces paliando esas situaciones. Las investigaciones también contra estas estructuras deben continuar. Ya se han llevado a cabo algunas capturas de coyotes, tienen que continuar también porque en algunos casos se puede observar que no solamente es el traslado de migrantes, sino que hay otros delitos, otros ilícitos que también van ligados. Sí. Entonces es importante dar seguimiento a esta situación porque cada vez nos quedamos con menos población, con menos Julio, oportunidades. Cada vez perdemos también a más conciudadanos en el trayecto porque varios han perdido la vida y las familias pues se quedan ahí, ¿no? Esperando justicia que nunca llega. Persecución a los coyotes entonces o a los tratantes y la creación de oportunidades de desarrollo de vida digna en nuestros países. Bueno, pues hemos finalizado la parte del análisis de esta noche. Así es. Regresamos con información. Por favor, usted siga con nosotros. Volvemos enseguida. No cambie, porque recuerde que nosotros somos a la medida. Y ya regresamos con la información aquí en A la Medida. El próximo lunes 31 de enero será la primera de las reuniones de la Comisión Postuladora para la elección del cargo de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Aquí está la información. La presidenta del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés, como presidenta de la Comisión Postuladora para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, convocó a los comisionados para la primera sesión de trabajo este lunes 31 de enero a las 16:30. La sala de vista del Palacio de Justicia será la sede de trabajo de la Comisión Postuladora. En la reunión de este lunes se podría acordar qué días se estarán reuniendo para concluir el proceso con la elaboración de la nómina de 6 aspirantes. La sala de vista del Palacio de Justicia será la sede de trabajo de la Comisión Postuladora. En la reunión de este lunes se podría acordar qué días se estarán reuniendo hasta concluir el proceso con la elaboración de la nómina de 6 aspirantes. La Ley de Comisiones de Postulación establece que los comisionados le enviarán al presidente de la República, Alejandro Yamatei, un listado de 6 candidatos. De ese documento, el mandatario elegirá al nuevo jefe del Ministerio Público para el periodo 2022-2026. Los comisionados velarán porque los candidatos cumplan con los requisitos que establece la ley, superen las pruebas y obtengan el mayor punteo durante el proceso. Por la pandemia del COVID-19, el organismo judicial ha informado que las sesiones de trabajo de la comisión postuladora serán transmitidas a través de las redes sociales de la institución. Y para el 28 de enero se tiene previsto el inicio de la primera declaración del exministro José Luis Benito en el caso penal denominado Libramiento de Chimaltenango. El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito Ruiz, se puso a disposición de las autoridades del Ministerio Público y judiciales para resolver su situación legal en el caso de los 122 millones de quetzales encontrados en maletas en Antigua Guatemala y Libramiento de Chimaltenango. Tras permanecer 15 meses prófugo de la justicia, el exministro se entregó el pasado viernes 21 de enero y fue capturado por la Policía Nacional Civil en el juzgado de Misco. La juez del caso Libramiento de Chimaltenango, Silvia de León, programó que el viernes 28 de enero a las 9 de la mañana en el nivel 13 de la Torre de Tribunales iniciara la primera declaración de Benito Ruiz. El representante del Ministerio Público, los abogados defensores y el sindicado fueron citados sobre la citación de la juzgadora de mayor riesgo para este viernes.
El pasado viernes 21 de enero, el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito Ruiz, fue capturado por la Policía Nacional Civil en el juzgado de Misco. En esta carpeta judicial, la Fiscalía contra la Corrupción pedirá que el exministro quede sujeto a una investigación penal por el delito de fraude. Y el 11 de febrero de este 2022, en el juzgado de mayor riesgo D, a puerta cerrada, se celebrará la primera declaración de José Luis Benito Ruiz por el delito de lavado de dinero. En este proceso será acusado por la incautación de los 122 millones de quetzales en Antigua Guatemala en octubre del 2020. En lo que va de la temporada de incendios, 13 ya han afectado áreas protegidas de nuestro país. Por favor, vea la información. En lo que va de la temporada de incendios, que comprende de diciembre de 2021 a junio de 2022, ya se han registrado 112 incendios en territorio nacional. 13 de estos han dañado la flora y fauna de lugares protegidos, según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. Llevamos estos 13 incendios, de los cuales 7 son en la reserva de usos múltiples de la cuenca del lago Atitlán. Esto es algo que marca tendencia en la temporada porque precisamente es en esta región del país donde para estos meses es donde ocurren más incendios. Los demás están ya repartidos en algunas otras zonas como la Sierra de las Minas, por ejemplo, donde tuvimos uno de los incidentes que afectó 15 hectáreas y es una proporción de superficie importante. Estos incendios regularmente son incendios rastreros que afectan desde luego al bosque, afectan particularmente el sotobosque, es decir, toda la vegetación que está en el suelo, en el piso forestal. Guatemala es uno de los 17 países megadiversos del mundo que existen, esto por la alta cantidad de especies de plantas y animales que hay en la extensión territorial. Sin embargo, los incendios ponen en riesgo los ecosistemas en las diferentes regiones del país. Ya hay 12 cuadrillas entre personal permanente y personal no permanente que va a ser contratado, que van a estar disponibles para los meses más críticos, que hayan petenso más o menos en los meses de marzo, abril y mayo. Así finalizamos esta emisión. Muchas gracias por su sintonía. Recuerde que mañana tenemos una cita. Así es, lo esperamos a las 21 horas. Chao.